En México está registrándose un fenómeno de envejecimiento. Según el INEGI, el Instituto de Estadística, por la reducción de la fecundidad y la mortalidad, cambios importantes en la población, entra el proceso de envejecimiento y generación de un bono demográfico que es importante optimizar. Viene el Día Mundial de la Población el 11 de julio y ahí se muestra el proceso de envejecimiento en nuestro país. La mayor cantidad de adultos mayores y ya efectivamente no nacen o prefieren tener 1 o 2 máximo. Así es. Está saturada ya, sobre todo cierta clase, la clase media en realidad, es la que está, que no ve incentivos para tener una gran familia. Pues qué raro, porque para donde volteas ves chamacos, un montón de chiquillos. Dicen, México es uno de los países en el mundo entero en donde tiene la población más joven actualmente, de la que mucho se podría sacar provecho. Por los años 80 bailaron mucho esa idea del bono demográfico, en el que era la fuerza laboral de la que se podía y se tenía que sacar un provecho. Pero actualmente ya vemos que no, son los grupos de narcos los que están sacando provecho de esos jóvenes, atrayéndolos a sus filas, provocándolos a ser rijosos y pues enojados con el mismo gobierno, y que se prestan esas manifestaciones tan violentas en las que en realidad no se llevan ningún provecho, pero se hacen presentes como, sí, su bono demográfico, pero lleno de odio y desesperanza, porque no tienen para dónde ver. El que sacan a cada rato, ¿no? Las notas. UNAM no tiene espacios, Politécnico, además, ahorita están abriendo ya las puertas en universidades de otros estados de la República para que los chavos se vayan a estudiar allá y no pierdan la continuidad, porque ahí es donde pierden mucho. Pues muchos no lo van a tomar. ¿Por qué? Por la costumbre que tenemos de ser tan apegados, aparte porque también hay mucha violencia en esos sitios y no tienen para cuándo acabarla. El que mencionen a sitios tan paradisíacos como Manzanillo, en donde antes no se sabía de ese tipo de violencia, que ahorita ya la hay y está en los primeros lugares, ¿a qué te invita? Que ya no te reproduzcas. Úsalo nada más como un medio de recreación y no de reproducción. Y hasta ahí. Oye, ¿y los ninis? ¿Otros? ¿Sí? Son esos los que están en actividades que no tienen nada que ver con la productividad, con el estudio, con el crecimiento académico o el crecimiento industrial. Son esos los que están en una actividad. Pero finalmente a lo que se refiere esta nota es que la población joven en el mundo se está reduciendo notablemente. Se dice que para el 2050 el número de personas que estén entre los 90 y 100 años va a ser un porcentaje equivalente a los que estén entre los 10 y los 20. Y eso es terrible porque después de los 75 años, y esto es general no solo en México, las posibilidades de que sea una persona productiva se reducen en 97%. Ya son 3%, 4% que puedan ser productivos en esa etapa de edad. Y sin embargo no hay una fuerza joven que pueda realizar las actividades necesarias para mantener a los viejos. Pero es un fenómeno que ha sido extendido. Europa lo está sufriendo desde hace 10, 15 años. Está sufriendo esa reducción de personas jóvenes que puedan impulsar económicamente a los países que se tuvo en el mundo durante muchos años, siglos, y ahora ya no está sucediendo la inversa, porque cada día se descubren más medicinas, se descubren más sistemas para prolongar la vida del ser humano, pero no para que nazcan nuevos. Pero la naturaleza es muy sabia, ¿eh? Sí, o sea, sí, lo va a equilibrar todo. En algún momento surgirá algún tipo de enfermedad, que es lo que hemos visto en todos los siglos. O sea, por ejemplo, todavía en el 1918
la famosa pandemia de influenza española. Hubo como 5 millones de muertos o más en el mundo. O sea, aquí en México nada más hubo 500,000. En el siglo XX. Y es siglo XX, o sea, estamos hablando... Sí, a principios ya. Sí, dicen que eso es parte del equilibrio que da la naturaleza, de la sabiduría de la naturaleza es la que pone esos límites, y seguramente habrá algo, y también va a haber un cambio en la mentalidad, porque a eso llevan esas crisis de enfermedades, un cambio al ver la necesidad de ser, ¿cómo se llama? De procrear. Y es que separan las economías, se empiezan a vaciar pueblos, y entonces hay países que ofrecen facilidades a las personas para que tengan hijos, y te pagan si estás embarazada y te mandan gente que te ayude. Oye, hay lugares en Europa, Héctor, que si tienes 3 o 4 hijos ya no tienes necesidad de trabajar el resto de la vida. El gobierno te está manteniendo. En China también se está dando este fenómeno de que hay una población de adultos mayores muy grande y que ya no hay muchos jóvenes. Entonces a ellos les habían restringido mucho el que tuvieran que 2 hijos, nada más que podían tener un hijo. Uno. Y si era niña, olvídate, casi era así como si fueras apestado, ¿no? Apestada. Entonces ahora ya están dando la facilidad de que tengan más hijos. Y Japón también tiene el mismo problema, pero no es tanto por la situación que estamos viviendo en nuestro país, sino porque así se modificó el estatus de la humanidad en el mundo.